Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, entonces nosotros ya podemos agregar productos al carrito, ¿correcto? Ahí enviamos un tercer producto al carrito. Ahora lo que continúa es crear una vista para el carrito, donde podamos observar todos los productos que fueron agregados. Incluso podemos modificar las cantidades que previamente elegimos. Así que cuando haga clic aquí, en este carrito, en este icono, pues nos tiene que llevar a esa vista que vamos a crear. Vamos al Visual Studio. En Visual Studio voy a seleccionar este index, presionamos control y hacemos clic en este también para seleccionar ambos. Control C para copiar y nos vamos a Views, seleccionamos la carpeta y pegamos. Ahí están los dos archivos que necesitamos como base para poder crear la vista para el carrito. Así que comenzamos modificando los nombres. Se van a llamar cart ambos, sino que uno es PHP y el otro es JavaScript. Aquí en cart vamos a modificar. Se va a seguir llamando cart. Lo de acá no se va a modificar. Vamos a seguir viendo el carrito en la parte, en el menú superior. Antes de eso, antes que nos olvidemos, vamos a ir al index y vamos a darle funcionalidad a este botón, que justamente está aquí. Entonces vamos a colocar un identificador por aquí. Vamos a ponerle carrito de compras. Bien, y con este ID, que es donde está el carrito de compras, la imagen con el contador, vamos a ir al index y vamos a crear el evento. Pues el evento va a ser un tipo click, que se va a ejecutar cuando hagamos clic en un elemento cuyo ID sea carrito de compras. Ejecutamos un callback y vamos a decir lo siguiente: vamos a hacer un redireccionamiento y aquí colocamos pues la dirección a donde queremos ir. Vamos a ir a la carpeta vistas y vamos a ir a la vista que hemos creado, que se llama carrito. Correcto, vamos a probarlo. A ver, ahí está, perfecto. Ahí está la vista cart. Ahí está la vista carrito de compras. Vamos a Visual Studio. Cerramos lo de aquí y el de aquí también para centrarnos en esta vista. Sigamos, por aquí ya está. No va a haber ningún modal, así que procedemos a cerrarlo. No vamos a ir aquí a conectarlo con index, sino con cart. Tiene su propio JavaScript. Bien, vamos a tomar esta parte. Primero nos vamos a ubicar en la vista. Este va a ser nuestra vista. Actualizamos. Hay muchos errores todavía, pero lo primero que vamos a hacer es dividir la vista. Un porcentaje del ancho de la pantalla va a ser para los productos y un porcentaje va a ser para el resumen de los cálculos, como el subtotal, el envío, una estimación total, los pagos, etc. Entonces vamos a tomar 8 espacios del ancho para los productos y 4 para el resumen. Correcto, así que nos vamos al Visual Studio. Esto no va a ser así, sino se va a llamar carrito de compras. Este es el elemento que debería cubrir todo el ancho de la vista. No le vamos a poner un identificador porque no va a haber aquí información dinámica. Va a ir más abajo, pero lo primero que tenemos que indicarles que va a ser un espacio responsivo. Voy a poner aquí que contengan las clases container, fluid. Con eso es responsivo, correcto. Ahora nos toca dividir la pantalla en dos espacios. El primero de 8 y el segundo de 4. Perfecto. Este va a tener el identificador porque aquí va a venir la información dinámica de los productos. Este se va a llamar contenedor. Y aquí va a estar la información pues de los totales y otros cálculos. Esto va a ser traído de dónde. Para no confundirnos, vamos a ir a index. Y aquí dentro del modal detalle voy a tomar justamente este cart. Correcto. Copio, cierro y voy a pegar aquí. Voy aquí a dar formato a todo. Perfecto. Este
Voy a ponerle un título, un H4, que diga resumen. Esto se va a mantener, esto también. Aquí va a cambiar algunas cosas, por no decir todo. Total, envío, un total estimado. Este voy a borrar. Voy a borrar esto. Y aquí voy a hacer que esto vaya dentro de este elemento. Justamente aquí. Voy a guardar. Vamos a ir al navegador a probarlo. Miren. Aquí el botón vamos a cambiarlo. Pero más o menos así quería que se vea. Vamos al Visual Studio. Voy a tomar este card. Voy a hacer una división porque va a estar muy pegado entre cards. Así que voy a colocar aquí. Este se va a llamar paga con. Así. Pagar con. Voy a quedarme con uno. Voy a colocar aquí un H5. Voy a poner los mensajes clásicos. Protección del comprador. Este spam. Voy a borrar esto. Aquí voy a colocar lo siguiente. Obtenga un reembolso completo si el artículo no es como se describe o no se entrega. Voy a guardar. Nos vamos al navegador. Miren, ahí está. Aquí falta una imagen, ¿no? Y también un icono. Que me gusta ponerlo aquí de un escudo. Aquí voy a poner un icono. ¿Qué icono? Un fa solid. Fa shield. Va a tener un tamaño de 13 píxeles. Aquí también va a tener un estilo, pero solamente que esté en negrita. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. No aparece el icono. Voy al Visual Studio. Por ahora lo que voy a hacer es quitar esto, porque creo que me está generando error. Guardo, me voy al navegador, actualizo. No está encontrando los iconos. Este era el problema. Voy al Visual Studio. Y aquí tenemos que subir una carpeta para recién ir a util. Voy al navegador, actualizo. Ahí está el icono. Perfecto. Voy aquí a modificar. Me voy a quedar con un solo botón. Este borro. Este va a tener un identificador llamado comprar. Voy a borrar esto. No va a tener un icono, sino en letras, comprar. Y eso sería todo, a ver. Ahí está. Perfecto. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.